Y ya nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Fernando Linares Beltranena, a quien le doy la más cordial bienvenida esta mañana. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias por ¿Descansado haberme también? invitado. No listo para reiniciar la semana, todavía no. Cuesta un poco, ¿verdad, licenciado? Y Cuesta con mucho. tantos temas pendientes en el Congreso de la República, Sí. Iniciando nuevamente batallas duras desde ayer lunes, ¿no es cierto? Desde ayer lunes, jefes de bloque, ya comenzamos a ver una serie de detalles sobre que tenemos que tratar en la sesión de hoy, el veto presidencial sobre los delitos que incorporamos por no asistencia de ministros al Congreso. Y sobre eso justamente, licenciado, pónganos un poco en antecedentes. ¿Qué fue lo que pasó con este decreto? ¿Qué es lo que se establecía? Yo entiendo bien que hubo una modificación a la ley orgánica del Congreso que trataba en alguna medida de obligar a los funcionarios de asistir a las citaciones del Congreso, precisamente porque el Congreso tiene la función de controlar que estos funcionarios pues cumplan con la misión para cual fueron nombrados. Pero se hizo una modificación al Código Penal para, digamos, presionar más a esa presencia. Cuéntenos un poco ese antecedente. Toda la vida ha habido la obligación, incluso constitucional, de los ministros que tienen que acudir al Congreso para que el Congreso cumpla su función de investigador y fiscalizador del Ejecutivo. Así el Ejecutivo no está libre, tienen que ser controlados por la Contraloría de Cuentas, por el organismo judicial y por el Congreso. Entonces, los citábamos, pero muchas veces no llegaban. Y es muy importante la citación porque en el Congreso hay total transparencia y ahí está la prensa y el público viendo qué pasó con la gestión del ministro. Y los diputados son los que tienen la obligación de fiscalizar eso. Entonces, para ponerle, como se estila llamar hoy en día, dientes a la ley, es decir, para que no solo hubiera normas, sino que hubiera sanción, hicimos una modificación al Código Penal y pusimos el delito de inasistencia de parte del ministro, un delito que tiene una pena de prisión y una pena de multa, para que tuvieran ya un temor de inasistir. Creímos que eso era suficiente para que asistieran y en efecto así quedó. Nuestra sorpresa fue que el presidente Jimmy Morales, ejerciendo su derecho constitucional, presentó un veto sobre esta ley, sobre parte de la ley que tiene que ver con la sanción penal a los ministros que no asisten al Congreso a interpelaciones. Varias preguntas aquí, licenciado. Uno es, la pena que se establece o esa modificación al Código Penal establecía, según entiendo, 3 años de prisión y 200,000 quetzales de multa. ¿Qué les hizo a ustedes determinar esta pena? ¿No les parece como sobredimensionada por no asistir a una citación parlamentaria? Creemos que no, porque la trascendencia no es no llegar a una citación y ahí le voy otra. Por ejemplo, miren, si el ministro llama y manda una excusa diciendo, mire, estoy de viaje, pero regreso de viaje en tal fecha, todo esto es una excusa válida, como cualquier citación judicial. Hay razones por las cuales se puede uno excusar, incluso ante un juez. Al Congreso también por una inasistencia. Lo que queremos penar con esto es quitar la arrogancia de la inasistencia. Yo no voy a ir a hablarle a esos diputados, yo hago lo que a mí se me da la gana. Y eso es un desaire al pueblo, a la Constitución, a las leyes de Guatemala. Entonces, hay que penarlo. No es solamente tomar el auto y no llegar a la media hora que le toma llegar de donde está el ministerio al Congreso. Es la rebelión y el desaire Ahora bien, al pueblo. Yo entiendo acá que usted bien mencionaba que la no comparecencia, digamos, con causa justificada podría llevar a este tipo de sanción. ¿Quién determina que esa causa sea realmente justificada? ¿Un grupo de diputados, un solo diputado, de manera de que no se cometan también arbitrariedades? Sería el Congreso. Por ejemplo, veamos casos típicos. Está de viaje, manda
copia de su pasaporte donde le sellaron la salida y todavía no tiene el ingreso, manda informe de migración, manda la copia de la invitación a donde acudió en su viaje. Todo eso es una prueba. Enfermedad, un certificado médico. Siempre y cuando no se abuse del encamamiento, porque sabemos que muchos médicos amigos le hacen el favor a las personas que tienen situaciones judiciales para decirle que tiene una enfermedad de las que no dejan huella. Por ejemplo, tiene una gripe y le recomendé 3 días de reposo y justo son los 3 días que tiene que comparecer. Bueno, a la primera se le acepta, pero ya a la segunda es más difícil y a la tercera, entonces ya habría que seguir el proceso. Como tiene derecho de antejuicio, entonces tendría que ir a la Corte Suprema de Justicia, pero se le inicia un proceso si se ve que abusa de la excusa. El presidente, en el acuerdo gubernativo que usted bien mencionaba, cita varios artículos de la Constitución a los cuales se dice que se estaría violando ciertos derechos de los funcionarios. Uno de ellos es el derecho de defensa, en el sentido de que nadie puede ser pues prácticamente condenado ni privado de este derecho sin haber sido citado, oído y vencido en un juicio. Y el otro artículo que él cita es el artículo 17, en el cual se establece que no son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penados por ley anterior a su perpetración. ¿Ustedes han analizado realmente que esta disposición no contravenga estos derechos constitucionales? Totalmente. Conozco bastante bien la Constitución toda vez que soy constituyente y el derecho de defensa siempre lo tendrá el ministro. Él puede defenderse diciendo, mire, yo no acudí, pero tuve un accidente en el camino. Aquí está la foto de cómo quedé el automóvil, mire, por eso no puedo asistir, pero denme otra cita y con mucho gusto acudo. Eso es razonable, es derecho de defensa. Lo que no queremos es que se burle del Congreso. Y en cuanto a que sea un delito punible con fecha anterior, no se va a aplicar retroactivamente, se va a aplicar de aquí en adelante. O sea que una vez esté firme la ley, que todavía no está firme porque todavía falta. ¿Qué hacemos nosotros con el veto presidencial? Sí. Entonces se le aplicará a los ministros que no acudan. Pero mire, yo creo que los ministros no acuden porque se acuerdan de lo que pasó en la legislatura pasada. Pero eso fue otra cosa. Esta legislatura es nueva. Más de la mitad de los diputados somos nuevos diputados. El presidente da una visión mucho más amplia, publicó los salarios de todos los funcionarios. Estamos en otra época, incluso provocado por la misma Guatemala del año pasado que le pidieron la renuncia a Pérez Molina y a Valdetti. Guatemala ya no es la misma, ya no se pueden dar los abusos del periodo pasado. Y usted tiene toda la razón, qué bueno que lo menciona, licenciado, en el sentido de que han habido abusos de ambas partes. Por un lado, funcionarios del Ejecutivo que no asisten a estas situaciones y por lo tal pues no se sienten obligados a rendir cuentas ante la ciudadanía, pero también por el otro lado, interpelaciones que han durado hasta más de un año, impidiendo a los funcionarios realmente tener el control y echar a andar sus planes al frente de la institución ante la cual fueron nombrados. Ustedes en la Ley Orgánica del Congreso regulan el tema de la interpelación para que no fuera utilizado como un chantaje político. Sí. Ahora bien, hay quienes analizan que por un lado quitan la interpelación, pero por el otro quieren tener esta otra llave o este otro instrumento que podría ser utilizado en el mismo sentido, en el sentido del chantaje al Ejecutivo. ¿Qué respondería usted de esto? Es muy fácil gritar delito, pero hay que tener las pruebas. Si a una persona lo extorsionan, uno va con la policía y dice, mire, me están extorsionando. Entonces le piden grabe las llamadas telefónicas con la extorsión. Y entonces ya hay un principio de prueba con las llamadas telefónicas. Hoy en día estamos en la era de la tecnología. Entonces, si viene un ministro y dice, mire, están, como dice usted, chantajeando y quiere que le dé plazas, quiere 80 maestros en Champerico. Y yo no tengo las plazas. Además, ¿cómo voy a dar plazas con base en un chantaje político cuando esas las doy por oposición a los maestros que se lo merecen porque son los mejores?
yo le diría, pruébelo. Y él me preguntaría, ¿cómo? Aquí tiene la herramienta. Este teléfono es una grabadora, entonces hay que grabarlo. No hay que quejarse, hay que obtener la prueba. Y presentarla al Ministerio Público o incluso acudir a la prensa para poder hacer esto público y que se establezcan los controles Una copia necesarios. al Ministerio Público, otra copia a la prensa, porque se pueden duplicar las grabaciones. Vamos a irnos ahora a redes sociales, licenciado Linares Beltranena, porque le hemos preguntado a nuestros seguidores si ellos están de acuerdo o no con que se castigue con cárcel y con estas multas a los funcionarios que no acudan a las citaciones parlamentarias y por qué. Y Pietro está listo para dar lectura a esas opiniones. Adelante, Pietro. Gracias, Carmen. Bastantes han sido los comentarios que nos llegaron al canal de este tema que estamos tratando hoy en la entrevista del día. Carlos nos dijo, sí, porque ninguna ley los abstiene de hacerlo y son empleados públicos. Luego Francisco comentó, debería de haber cárcel no solo para los ministros y viceministros, también debería de haber cárcel para los diputados que no lleguen a trabajar, así como la diputada, y hace aquí su observación, Estela Alonso, que no se ha presentado a trabajar desde hace un mes. Alice nos comentó, se supone que les pagan por trabajar, entonces que cumplan, si no, que les castiguen. Otro comentario fue el de Blanca, que nos dijo que los despidan por 3 ausencias. Ellos son trabajadores del pueblo. Otro comentario es el de Juan. Lo que más urge es el Congreso, donde están los jefes de la mafia, que cobran sueldos grandes y no trabajan. Héctor dijo, claro, que ellos son los primeros y por ser servidores públicos deberían de haber leyes que sí se atraen en delito. La condena debería ser doble por ser servidores y ejemplo. Y tendríamos un país menos corrupto. Y Patricia nos comentó, no estoy de acuerdo. ¿Y los diputados qué? Cárcel para el que no llegue a trabajar. Estos han sido los comentarios, Carmen. La mayoría apoyan esta iniciativa de ley o apoyan que se quite el veto del presidente por parte del Congreso. Regresamos con ustedes. Muchas gracias, Pietro. Y hay preguntas recurrentes acá, licenciado Linares, y usted se ha dado cuenta de decir, bien, algo así como solemos decir los guatemaltecos, o todos hijos o todos centenados. Vamos a exigir a los funcionarios del Ejecutivo que cumplan con su trabajo para el cual fueron nombrados, pero también los diputados al Congreso de la República tienen que cumplir con su trabajo y asistir al Congreso. En estos días ya se ha llevado un control más o menos exacto de cuáles son los diputados más faltistas. Ustedes ya hicieron unas modificaciones a la ley orgánica del Congreso, sin embargo, pues siguen habiendo diputados faltistas que se han ausentado a más de la mitad de las sesiones que actualmente se han llevado a cabo. ¿Cómo van ustedes a controlar esto? Mire, hay un control porque hay un control electrónico. Es decir, cualquier diputado que llega a las sesiones tiene que presentar su huella dactilar, ponerla y quedar Pero tal vez registrado. más allá del control, ¿cómo van a sancionar ustedes estas ausencias? Mire, hay sanciones que van desde amonestaciones, pero yo diría que todos los que llegan al Congreso son políticos y todos quieren reelegirse, si no para ellos, al menos para su partido. Y la sanción para el político es la no reelección, es chotearlo ante los medios de comunicación y que ya no tenga seguimiento público. Mire, y eso pero también logró. Descontarle sus dietas, ¿no le parece? Decir, por supuesto. cada vez que no asisten a una sesión hay que ir haciendo la resta respectiva porque no es posible en las condiciones actuales en las cuales está el país pagar por un servicio que no se está prestando a la ciudadanía. Pero muchos asisten al pleno y todos tenemos que asistir a sesiones. Por ejemplo, hoy hay pleno y tengo 2 sesiones de comisiones específicas para conocer ciertos casos. Mañana no hay pleno, pero hay una sesión ya que tiene que ver con la Comisión de Derechos Humanos. Todo el tiempo hay sesiones y yo me paso muchas veces los fines de semana preparando comentarios y enmiendas, como tengo muchas ahorita, en la ley electoral y de partidos políticos que continuamos viendo hoy. Y muchos diputados sí llegan, tal vez no los vemos todo el tiempo. Por ejemplo, ayer vi a Estela Alonso, llegó a la sesión de jefes de bloque y estuvo presente. Entonces, a veces no llegan porque
están de viaje. Y todos los viajes hay que pedir autorización para Hay que también hacerlo. presentar la debida justificación, según entiendo, el mismo caso del Ejecutivo. Hay que Ahora, esperemos que ya estamos a la vuelta de la esquina de que las reformas a la ley orgánica del Congreso entren en vigor y ahí sí establece ya ciertas sanciones para los diputados faltistas. Vamos a monitorear que esto realmente se cumpla, pero para cerrar, licenciado, usted nos mencionaba cuál es el proceso que se va a seguir ahora. El presidente ha vetado esta decisión del Congreso. Ahora ustedes están teniendo reuniones para ver si es posible lograr los 105 votos necesarios para revertir nuevamente la decisión presidencial. Cuéntenos un poco acerca de ello. La Constitución dice que las leyes ordinarias se pasan con la mitad más uno de los diputados. La mitad más uno de los diputados son 80. Pero cuando hay un veto presidencial que está en su derecho, podemos pasar por encima de ese veto, pero necesitamos ya no la mitad más uno de los votos, necesitamos 2/3 partes de los votos, que son 105 diputados de los 158 que hay. Es decir, necesitamos 105 y está difícil porque no todos los diputados, como usted bien dijo, llegan al Congreso. Entonces, si solo llegan 120, 130, estamos muy cerca de lo que necesitamos. ¿Usted cree que FCN va a apoyar al presidente? Yo creo que sí. Con lo cual sería más difícil conseguir los 105 votos. No, yo creo que no va a votar para apoyar al presidente. Yo creo que muchos diputados van a decir, esta no es una ley con dedicatoria a Jimmy Morales. Este gobierno. Es una ley en abstracto para cualquier ministro, no son para los ministros de Jimmy Morales. Pero ¿se vería mal que su partido político tomara una decisión distinta que el presidente ha adoptado ya? Creo que fue impulsivo del presidente haber vetado la ley. Creo que si hubiera tenido mejor asesoría le hubieran dicho, mire, presidente y sus ministros, ¿qué tienen que esconder? El que nada debe, nada teme. Que acudan al Congreso. ¿Y qué le importa? Si abusan de las interpelaciones, entonces esos serán otra historia. Es harina de otro costal. Denuncia. Una última, licenciado, porque ya tengo que cerrar, pero es en el caso hipotético de que finalmente el Congreso logre los 105 votos y se revierta la decisión del presidente. ¿Todavía podría irse a la Corte de Constitucionalidad para ver que no contenga inconstitucionalidades esta decisión? No, porque no es una ley de orden constitucional. Pero eso no quiere decir que cualquier persona podría interponer una acción constitucional en caso concreto o en caso general de toda la ley, si toda la ley fuera inconstitucional. Podría hacerse más adelante y la Corte de Constitucionalidad podría incluso declarar inconstitucional esta pena que se le aplica a los ministros por no comparecer. Le agradezco mucho, licenciado, por habernos aclarado estos puntos, por habernos acompañado nuevamente esta mañana acá en Canal Antigua, a nuestro público televidente también por habernos acompañado y esperamos haberle aclarado mucho más esta situación que se está viviendo en el Congreso de la República. Volvemos ahora a la mesa principal con nuestros compañeros.